Nos quedamos en el capítulo sobre el procesamiento de información y nos quedamos al final en las medidas psicofisiológicas. Dijimos que los potenciales evocados, es decir, event, suceso, potencial eléctrico que sucede, viene después de ese evento, era una forma de medir la actividad cerebral después de que nos ocurra algo o cuando estamos prestando atención a algo, y que el ERP consistía en un electroencefalograma que tenía en cuenta todas estas zonas del cerebro, frontal, occipital. Bien. Y creo que nos quedamos ahí. Entonces, decíamos que esto tiene una resolución temporal muy buena, es decir, en milisegundos sabemos qué está ocurriendo, estímulo en milisegundos qué está ocurriendo en el cerebro, no tan buena en el sentido espacial, que no sabemos qué parte del cerebro está trabajando porque las indicaciones son muy gruesas, ¿no? Bien, dentro de este tipo de dato, lo más importante es el primero es el negativo positivo, una oscilación de negativo a positivo que ocurre más o menos a los 80 milisegundos después de la presentación del estímulo. El NP80, aunque normalmente el nombre es P1 el primer positivo, N1 el primer negativo, ¿veis? El voltaje es positivo o negativo. Bien. Hay unos cuantos que son importantes y que deberíamos saber qué está ocurriendo ahí. En tareas visuales, el MP80, en cuanto se presenta el estímulo, es una reacción a la presentación del estímulo, una reacción abajo-arriba. También el P1 y el N1, es decir, el primer positivo y el primer negativo, dependen del estímulo. El NP80 registra o depende, cambia según la posición. En la corteza visual estriada, la parte visual del cerebro que está atrás, que es donde las primeras etapas de procesamiento visual que analizan lo que la retina ha registrado. El P1 es sensible al lado en el que aparece. P1 del lado contrario a donde está el estímulo es más alto, porque la información del lado izquierdo va al lado derecho del cerebro. Cruza. Hemisferio contralateral. Y el negativo 1, el N1, tiene que ver con discriminar lo que nos importa y lo que no para tarea. Siempre hablamos de una discriminación temprana, cuasi automática. Los estímulos a los que atendemos, el N1 es más pronunciado. O sea, de alguna manera amplifica la señal. Y el tercer componente, el P3, este es muy relevante en la zona central, es decir, en la CZ. En la CZ es donde se da con más fuerza, de 300 y 600 milisegundos aproximadamente, tercero en orden. Se supone que es cuando categorizamos, le ponemos nombre o interpretamos lo que está ocurriendo. Justo cuando llegamos a interpretarlo es el máximo. También tiene que ver con la emisión de la respuesta y la relevancia del estímulo, lo que interpretamos como relevante. Cuando son distractores no son tan pronunciados que cuando son objetivos. Bueno, aquí como veis,
nos pone la reacción del eje en diferentes zonas, aunque no veo los colores, pero no es muy diferente en diferentes zonas. Hay zonas que responden más a las partes sensoriales que otras, pero no es tan importante. Bueno, pues quedamos con los P1, NP1, el N1, el NP80, el P1, el N1 y el P3, son los que hay que saber algo. Y el P3 tenemos un sistema de... Bueno, creo que los he marcado. Espera. Aquí. Fricción lateral de relevancia son más elevados, ¿no? Y el P3 tenemos un paradigma de un experimento típico. Aquí la categorización cuando es objetivo. El paradigma Oddball, que es presentar un estímulo repetido, siempre de la misma intensidad, por ejemplo, un sonido de la misma frecuencia, de vez en cuando, de forma inesperada, un estímulo diferente, que es lo que quiere decir Oddball, quiere decir bola rara, y que cambia un poquito la frecuencia y vemos qué está ocurriendo en el cerebro cuando aparece ese estímulo. Bueno, pues la P3 lo refleja inmediatamente porque de alguna manera parece que actualiza los datos. Ocurre algo inesperado y la acción de qué está pasando aquí y registrarlo se refleja en el P3. Actualización de memoria. Estas medidas no son así tan blanco y negro, pasan muchas cosas, son promedios y que el P3 también le afecta, pues yo qué sé, lo que dice ahí, la complejidad de la tarea, si el estímulo es más o menos intenso, el tipo de estímulo, muchas cosas, ¿no? Bien. También se ha usado el Oddball para ver qué ocurre cuando el estímulo al que va a haber el estímulo raro, no le tengo que atender. Estoy realizando una tarea principal y a la vez me ponen un estímulo auditivo que no lo tengo que atender y que la tarea principal es más o menos automática, fácil. De vez en cuando aparece un tono diferente, o sea, por duración o por frecuencia, y se analiza qué ocurre. Pues bueno, las tareas, las partes frontocentral del cerebro, perdón que me he ido un poco, parte frontocentral del cerebro es la que refleja ese estímulo no atendido que ha cambiado y se llama, por el cambio, disparidad y el potencial, el reflejo, potencial de disparidad, mismatch negativity, que es una especie de alarma de desajuste, algo que ha ocurrido que no debería haber ocurrido. Y es preatencional en el sentido de que puede disparar la atención, pero todavía no hay nada. Un sistema que tenemos cuasi sensorial, cuasi perceptivo, para detectar irregularidades. Bueno, pues es P3. O sea, perdón, la zona de potencial de disparidad. Bueno, es lo que... El paradigma es importante, lo Oddball porque lo vemos alguna vez también. Y después del ERP, o el Event Related Potential, que es electroencefalograma, vamos a ver otras técnicas diferentes en las que nos las presenta en qué cualidades tienen, qué características tienen, y es un poco los datos que hay que... Hola, gracias por ver este video. Si te ha resultado útil, por favor apoya el canal con un like, tu suscripción y un comentario. Para ver otras formas de apoyar, echa un vistazo a la descripción del video. Gracias. Tener claros. Hemos dicho que antes el EEG, el electroencefalograma, es muy bueno en resolución temporal, no tanto en espacial. Bueno, aquí tenemos algunas que son muy precisas, algunas de ellas en resolución espacial, que permiten concretar bastante qué parte del cerebro está trabajando. Incluso algunas casi llegan a grupos de células muy concretas. Pero bueno, las que nombra aquí, las que nos importan.
Emisión de positrones. TAC. Aquí os habéis hecho algún TAC. ¿No? Mejor. En el TAC te ponen una inyección en la que te meten un marcador radiactivo que circula por la sangre y los positrones es lo que emite y con eso vemos dónde se ha intensificado la circulación sanguínea. Entonces se ha intensificado la circulación sanguínea, quiere decir que hay una actividad mayor, o sea, se consume más sangre, más actividad metabólica, por lo tanto es un indicador de la actividad. Lo que tenemos que tener primero es un registro de la línea base, es decir, de la actividad del positrón sin hacer nada y luego poner un estímulo y decir, comparar con la línea base qué está pasando ahí. Lo que medimos es el flujo sanguíneo en diferentes partes del cerebro, es decir, el metabolismo. Lo que consume el cerebro en cada momento. Más consume, más actividad. El oxígeno. Con esto podemos saber en qué zonas está trabajando el cerebro cuando hace determinada tarea o determinada otra. Bien. Bueno, ya veremos también que tampoco, aunque también es poco, en este caso, tiene poca precisión espacial, porque todavía es muy, claro, depende de una cuestión, de un positrón puede salir en muchas direcciones, no es tan precisa. Y es invasiva en el sentido que requiere esa inyección y es un material que hay gente que no le cae bien o no tolera. Entonces, la resonancia magnética funcional también se hace en un escáner, pero en este caso lo que mide es el nivel de oxígeno en la sangre, porque el oxígeno tiene una propiedad magnética que se puede detectar y la resonancia magnética detecta cuánto oxígeno está circulando y por lo tanto la intensidad de la actividad cerebral. No es invasiva, la resolución espacial en torno a 1 milímetro en muchísimas células, pero al menos no es invasiva. Y temporalmente pues también es una reacción bastante rápida que se puede... Sí, nada más. Bueno, también se puede asociar a eventos, es decir, que ocurra algo y medir la resonancia magnética, que tiene un nombre especial, RMF Liga de Eventos. Bueno, simplemente el dato. Magnetoencefalografía. La conducción eléctrica del cerebro a través de las dendritas de las células de las neuronas tiene también un efecto magnético que se puede medir. Aquí la resolución temporal es muy baja. Perdón, la temporal es alta, la que no es alta es la espacial, perdón, porque la señal magnética es imprecisa. Y la última, el TMS. La TMS es estimular zonas del cerebro con pequeñas descargas eléctricas que dependiendo de la frecuencia, o sea, de la intensidad o la frecuencia, bueno, la propiedad eléctrica de la frecuencia, pueden producir un pequeño lapsus, similar a una pequeña lesión, o con otra frecuencia mayor podrían incluso estimular la actividad, de interrumpirla a estimularla. Y lo que se hace es poner ciertas tareas, hacer la estimulación magnética transcraneal y ver cómo le afecta la tarea. O sea, las de baja frecuencia provocan una pequeña lesión, una limitación, a partir de 5 hercios o mayor de 5 hercios incrementa la actividad.
mejora el rendimiento, vamos. Bueno, de aquí lo importante es eso, que veáis que un poco las características de cada una, porque las nombraremos a menudo, y bueno, cuál es buena en cada tipo de resolución, aunque la resolución temporal no hemos llevado a evolucionar. Poco a poco van mejorando y cada vez son mejores. Y con esto acabamos el tema 2, de la atención desde el paradigma del procesamiento de la información. Y ahora nos vamos, en cada uno de los temas que vienen, a ver la atención a través del estímulos visuales, auditivos, luego veremos la inhibición y así sucesivamente. Temas ya muy concretos y muy precisos donde cosas que ya hemos visto, que hemos introducido, las veremos en detalle con sus respectivos experimentos tipo y estado de la cuestión actual. En este tema también tenéis algunas preguntas que son las de autoevaluación que están por ahí. Y nos vamos al 3. Como veis, vamos a ver atención visual, es decir, paradigmas que habitualmente en la visual las características de la imagen, vamos a hablar muchas veces de selección. Ya vimos en el primer tema que la estimulación visual que nos entra es inmensa. La información visual es muchísima. Entonces, parece que la atención, o una de las labores de atención más importantes, es seleccionar. Seleccionar es sacar y es inhibir. Entonces vamos a ver sobre todo eso. Y lo primero que vimos es, bueno, ¿para qué seleccionamos? Dependiendo qué queramos hacer con la información, el tipo de atención será diferente. El debate que hemos apuntado más de una vez, ¿cuándo se produce la selección? Pronto, cuando la información apenas está analizada, o después cuando sabemos de qué hablamos. ¿Cómo funciona la atención visual? ¿Es el foco o no? Lo veremos en detalle. Gradiente, dónde se controla, si la atención encubierta y abierta, ¿recordáis? Dónde miro y dónde atiendo, es lo mismo. Y otra vez las preguntas del objeto espacial, ahora sí, en detalle. ¿Vale? ¿Para qué? ¿Para qué atendemos? ¿Para qué seleccionamos? Primero, para percibir. Yo cuando construyo una imagen, la retina registra como los píxeles de una foto. Cuando eso llega a las primeras neuronas visuales, analizan dónde hay líneas, dónde hay superficies, dónde hay texturas, a una serie de analizadores todavía muy automáticos. Y en ese momento hay que decidir qué imágenes nos interesan, cuáles no, cuáles nos vamos a fijar, cuáles que no. Porque las imágenes son continuas y son muy detalladas. Entonces ahí seleccionamos para evitar que el sistema perceptivo colapse. Y seleccionamos y atendemos para decidir qué estamos viendo o para interpretar lo que estamos viendo. Integrar esos planos, esas texturas y esas líneas en un objeto, en una mesa, en una ventana. Probablemente esa tarea de integración la lleve a cabo la atención, que selecciona un objeto o una zona del espacio, combina todo lo que hay allí para darle significado. Pensad que esto no es como que te enseñe una foto y que ves ahí, sino que esto ocurre, nosotros fijamos la vista cada 40 o 50 milisegundos. Si leéis, cada fijación, cada movimiento sacádico de los ojos son 40 o 50 milisegundos. Con eso vas interpretando la palabra. Es decir, yo te escribo aquí A, M, tu mente ya está leyendo lo que viene a continuación. Aquí está, amén, amén, amén. Acento, sí. Hipótesis. Todo el tiempo, con todo lo que ves. Está ocurriendo todo el tiempo. Ahí necesitas la atención para delimitar, dibujar. El ejemplo de la lectura es muy ilustrativo, pero es que todo lo que vemos,
Cuando veíamos el ejemplo de que veíamos un dibujo de una calle, aparecía un semáforo en rojo, aparecía un peatón, aparecía no sé qué, todo está bien. ¿Por qué? Porque interpreto que está todo bien, no sobresale nada. El semáforo se pone rojo, de repente selecciona. Eso es percibir. Y para eso requiere un esfuerzo atencional importante. Bien. Segunda función, la consciencia de toda esa información que pasa por ahí, en qué momento merece la pena atenderle, valga la palabra atenderle, elevarlo a la consciencia, decidir qué hay que hacer ahí. Pensar que elevar algo a la conciencia equivale a decir, aquí hay algo ambiguo, en que podemos tomar una decisión, y quizás esa decisión debería ser no automática, sino consciente. Ese trabajo de decidir el qué y cuándo es un proceso atencional. Otra vez, por ejemplo, cuando tú vas conduciendo, si eres un conductor experto, puedes pasar 10 pueblos sin darte cuenta. Ni te acuerdas si los has pasado o no. Pero en el momento que aparece, yo qué sé, un accidente, una señal, o te aparece un animal en la calzada, automáticamente dice, atención. Y atención es el control. Bueno, pues la atención puede ser un mecanismo que sirva para elevar a la conciencia los datos que van entrando. Primero para percibir, segundo para otra función, para elevar a la conciencia. Y el último, para hacer. Sabemos que si tú te preparas para hacer algo, lo vas a hacer con más eficacia y preparados, listos ya, ¿no? El hecho de predisponerte a hacer algo, esperar una señal, es una concentración de la atención, ¿no? Pues esa es otra de las funciones, la seleccionar para seleccionar tanto la señal o el estímulo exterior que me va a servir para la acción, como todos los efectores y todo el mecanismo interno para ponerlo en marcha, esa predisposición. Darle prioridad a una acción y a un control. Ok, pues eso. Eso es los tres fines que nos describe. ¿Cuándo ocurre todo esto? Si es muy pronto o muy tarde, el momento de la selección precategorial yo requiero, por ejemplo, interpretar que lo que veo es una tal objeto y entonces reacciono, o puedo reaccionar antes en función de ciertos parámetros que no requieren atención, sino que son simplemente perceptivos. O bien, la atención elige lo que importa con información muy básica, colores, formas, lugares, o bien requiere interpretación. Esto es una mesa, esto es una amenaza, lo que sea. Bien, precategorial o postcategorial, temprana o tardía, y como hemos hablado una vez más de esto, retomamos ese debate. El tardío o categorial es ponerle nombre a la cosa, decidir qué es, qué cosa es. Por lo tanto, los tipos de experimentos que haremos es ver si tareas muy rápidas, ver si lo que yo decido tiene que ver con qué tipo de información estimula. Si la información básica o requiere conocer qué tipo de cosa es. Le tiene que poner nombre o no. Hablamos del experimento de Broadbent en el capítulo pasado. Broadbent es el primero que propone la teoría del filtro, año 58. Propone que el procesamiento categorial es de capacidad muy limitada y que, por lo tanto, el filtro que decide qué información pasa es temprano. Ahí. Muy pronto, en sistema sensorial, en este caso, él hizo un experimento auditivo. ¿Os acordáis que era? Lo pusimos en otro capítulo, que daba en un oído 3 números, creo que las impares 1, 3, 5, en otros los pares 2, 4, 6,
y tú debías atender a todo e informar libremente lo que habías oído. Escucha dicótica. La respuesta mayoritariamente era 1, 3, 5, 2, 4, 6, es decir, oído, oído, es decir, canal sensorial, y no 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si tú hubieras interpretado la información, la hubieras categorizado, la respuesta más fácil es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si no la has interpretado, sino que simplemente copias lo que el sistema sensorial ha dejado pasar, recibes la información de un sentido, de un oído y de otro. Es decir, el filtro es temprano y solo tiene en cuenta información precategorial, propiedades físicas básicas. Y su hipótesis es que antes de pasar el filtro, la información nos llega toda o casi toda en paralelo, podemos analizarla toda, y lo que hace el filtro es decidir qué es lo que pasa y lo que no. Es en serie, ¿no? Después del filtro, la información pasa en serie. Es la teoría del filtro temprano. ¿Para qué? Porque el sistema de procesamiento posterior es de capacidad limitada y la sobrecarga no nos serviría. Ya veremos que es imposible atender dos cosas a la vez, contra la creencia que tenemos mucha gente, que podemos hacer dos cosas a la vez. Mentira. Bueno, pero bien, ya lo veremos. También el filtro temprano requiere ser muy rápido, porque la información, el procesamiento de la información es muy rápido. Hablamos siempre de milisegundos, ya lo veremos. Y solo se identifica, solo se categoriza y le pone nombre después del proceso final. También la preparación para las respuestas viene después, por lo tanto también ocurrirá después en el buffer motor este que hemos puesto aquí. La teoría de Broadbent es discutida posteriormente por Treisman porque se detecta que muchas veces pasa cierta información, sobre todo información relevante para la persona. Tu propio nombre, en el oído, en este caso cuando la escucha decótica que vimos después del expediente de Charlie, vimos que en este caso las instrucciones eran: tienes que repetir lo que está ocurriendo en un oído e ignorar lo del otro que te moleste. Bien, la información ignorada en general, si el filtro es temprano, debería perderse y no tener ninguna conciencia de lo que ha ocurrido ahí, porque no ha habido ningún mecanismo atencional dedicado. Si el filtro no es temprano, puede pasar cierta información. Bueno, pues eso es lo que ocurre a veces. Por ejemplo, cuando tu nombre se pronuncia en el oído no atendido. O sea, la información relevante, alguna información relevante consigue pasar. Por lo tanto, para decidir qué es relevante y que sale, que pasa y no se pierde, ha tenido que haber un procesamiento. Ha pasado la selección. Treisman propone el filtro atenuado. No es sí o no, sino que hay la información queda atenuada durante un tiempo, si no requiere más atención se desecha y si no se amplifica de nuevo. Filtro atenuado. En general, la información atenuada se va, pero si tiene cierta importancia personal, supera el filtro y lo pasa. Otros autores, Deutsch, como se pronuncia, y Deutsch, proponen justo lo contrario. Dice que no es verdad, la información llega, se interpreta, se categoriza, se le pone la etiqueta y en ese momento se decide qué se hace con ella y se identifica siempre. La atención no trabaja al principio, sino al final, cuando ya tenemos un concepto, percepto, categoría, para decidir si la conservamos o no. Toda la información se interpreta, se le da un significado a nivel semántico y solo ahí la atención es la que decide si la guardamos, si trabajamos con ella y qué hacemos en consecuencia, qué respuesta le damos.
Si no atendemos, ¿cómo explicar los datos? Claro, si no la atiendo, decae, no pasa la memoria, no damos respuesta, no, pero ya está identificada semánticamente. Esa es su tesis. ¿Quién tiene razón? Pues ahora vamos a ver los experimentos para quién tiene razón. Os adelanto que hay datos para todos los gustos. Obviamente cada teoría, estas teorías no saldrían aquí si no tuvieran datos a favor. Una teoría que aventuras y que nunca da un resultado positivo, no se publica, no existe. Bueno, pues las tres tienen datos a favor y en contra. Pazler demuestra de alguna manera, con su experimento, que hay un filtro temprano. ¿Qué hace Pazler? Nos pone un conjunto, ¿os acordáis del tipo de tarea que decíamos de identificación? Donde ponemos primero o bien nada y luego un conjunto de letras y luego tienes que decidir si estaba una letra o no, la L, por ejemplo. A otro grupo, o en otra condición experimental, señalamos con un breve, una señal visual, esa barrita, muy brevemente, 200 milisegundos, luego aparece el estímulo y decide si está o no. Y en otro caso, en otro grupo experimental, ponemos el mismo grupo de letras, 300 milisegundos, luego aparece el grupo de letras y decide si está la L. La respuesta puede ser sí o no, y lo que nos interesa es el tiempo de reacción entre la L. ¿Qué esperamos? Que la señal, si facilita focalizar la atención en el lugar, el tiempo de reacción va a mejorar que si no hay señal. ¿De acuerdo? Si la señal, que no tiene nada que ver con la L, es puramente visual, es decir, es una información sensorial o no categorial, precategorial, localización espacial, es efectiva. Y en este caso, que le damos una información categorial, es decir, ve la misma letra que puede salir o no, si este favorece y este no, el filtro es temprano, es decir, la información semántica o categorial no tiene más efecto que la otra. Bueno, pues la señal tenía un efecto significativo, aunque la presentemos después de... perdón, es que aquí, claro, os lo he dicho de una forma un poco rápida. La señal, si la presentamos 200 milisegundos antes que los estímulos, tiene un efecto significativo tanto si la presentamos antes como si la presentamos a la vez que los estímulos o incluso más tarde. En la condición de 300 milisegundos después veían, es que lo he dicho mal, veían esto y 300 milisegundos después le decían la posición que debían informar si estaba la L o no. Tenían tiempo de analizar y de ver toda la estimulación. No mejoraba con respecto a esta condición de aquí arriba, en la que aparecía la señal antes, sin ninguna información categorial. Es decir, la localización espacial, indicar la localización espacial, tenía un efecto. Mejoraba el rendimiento cuando no hay localización. Pero el efecto por tener más tiempo toda la información delante no mejoraba. Es decir, la información categorial de la letra en sí no mejoraba el efecto. Por lo tanto, el filtro es temprano, la localización espacial importa, pero al ver el estímulo no hace ningún efecto. Ese es el resumen. Y da igual que tengas antes o después, da igual que hayas visto o no, la señal tiene efecto. Por lo tanto, es lo temprano, la identificación temprana es la que importa. Otro a favor de esto es el de Yantis y Johnson, que aunque no lo explica más en detalle, pero es algo así como esto, en el que los estímulos estaban en círculo o entre 4 u 8 estímulos. La letra que tenían que identificar era también una muy concreta y a veces había una señal, a veces no, a veces simplemente sin nada, a veces con la señal equivocada.
Bueno, si la señal estaba equivocada, aumentaba el tiempo de reacción. Si estaba en su sitio, el tiempo de reacción era mucho más bajo que sin señal. Bien, lo mismo. La señal favorecía el tiempo de reacción, por lo tanto, la localización espacial temprana servía. Otro dato a favor, nada más. Yantis y Johnson. Bien, esto a favor de la selección temprana. ¿Y la selección tardía? Pues, de la misma forma, muy parecida, con presentaciones circulares, hicieron el siguiente mecanismo, el siguiente experimento. Pusieron, primero, punto de fijación. Segundo, una señal de posición, la misma que hemos utilizado hasta ahora. Un círculo al que no había que responder, se llama simplemente el prime, o sea, una información que aparece ahí al azar. Y luego el estímulo al que hay que responder si está o no está la letra objetivo, aquí la L o la que sea. La única diferencia con los anteriores es que hay un momento en el que aparece un estímulo primario, prime, que en teoría no hay que hacer nada con él. Lo que va a hacer es manipular eso a ver qué efectos tiene. Bueno, pues esto que pongo aquí varios quiere decir que el tiempo entre uno y otro, el tiempo, el SOA, el periodo entre estímulos era variable. Probaron varios para ver cuál tenía más efectos. No tiene mucha importancia más que eso, que eran varios. Entonces, con esta configuración es el mismo resultado que antes. La señal favorece la identificación, correcto. Pero es que luego lo que hacen es cambiar el orden también y poner antes de la señal el estímulo este raro, el prime, ¿no? El que no hay que responder. Fijación, el prime, señal, también lo favorece. Pero, ¿qué ocurre con este de aquí? ¿Qué hicieron con este? Pues mira, a veces en la posición que había que responder estaba la misma letra y a veces no. ¿Qué ocurría? Que cuando coincidía la letra, el tiempo de reacción mejoraba y cuando no coincidía, no mejoraba tanto. Por lo tanto, lo que hacen es que una característica que sí es identificar la letra, aunque no seas consciente, influye en el tiempo de reacción. No solo la señal. Es más, la señal antes o la señal después daba lo mismo. Influía igual. Pero esta siempre influía. Si aquí había una X y una L, el tiempo de reacción era más rápido. Si había una X aquí en vez de una L, el tiempo de reacción era más lento. O sea, el resultado es contradictorio con el otro. Han añadido una condición en la que han cambiado una variable. Han puesto la letra que coincide o no coincide con la letra objetivo. Y eso mejora el tiempo de reacción. O sea, para ellos, necesariamente, si el estímulo prime es idéntico al otro y mejora el tiempo de reacción, ha habido una identificación. No es solo por la forma, o si es solo por la forma, con formas parecidas debería funcionar igual, pero daba igual. Lo ponían antes, lo ponían después. ¿Bien? Vale, pues prueba a favor de identificación y procesamiento de la información. Y la respuesta final, por supuesto. Bien, y resumimos aquí, pues, Pasler y Yantis y Johnson. Recuerdo señalado, tiempo de reacción. En el primero encuentran que es independiente el retraso de la señal, que una señal de posición espacial era efectiva siempre. Yantis y Johnson, tiempo de reacción más rápido con señal que sin señal. A favor de temprana. A favor de tardía, Shifting, prime target, o sea, el prime y el objetivo más rápido si el prime es igual que el target. ¿De acuerdo? Y que nos queda la intermedia. La ni para ti ni para mí es la B.
propone una forma de interpretar los datos en función de una nueva variable que le llama la carga perceptiva. Es decir, hay estímulos que son muy fáciles de distinguir porque perceptivamente no se parecen, por lo tanto no requieren mucha atención. El mismo sistema perceptivo puede discriminarlos antes de que llegaran a ningún lugar atencional, y no así cuando se van pareciendo y requiere un análisis perceptivo más minucioso que requeriría que entrara la atención. ¿Para qué este mecanismo? O sea, ¿por qué es así? Bueno, pues evidentemente, hay una selección temprana, pero casi automática y perceptiva, que evitaría la sobrecarga, y otra que cuando haga falta se pondría en marcha. Es decir, es una especie de solución adaptada a la información que tenemos. Y lo veremos también luego en detalle, pero bueno, en la inhibición y todo eso. Pero bueno, un dibujo puede ser carga perceptiva. Los objetos que hay que interpretar en una situación. Los experimentos que hacemos las hacemos muy sencillas, en la vida es más compleja, pero en el experimento podemos cambiarla cambiando el número de letras, cambiando el parecido entre las letras. Bueno, pues ese es el tipo de experimento que se hacía. Se hizo un experimento con potenciales evocados, es decir, viendo qué actividad provocaba en el cerebro diferentes situaciones estimulares. Se midieron en qué ocasiones se activaban el P1, el N1, que si os acordáis, como he dicho hace un momento, son los que tienen que ver con el procesamiento temprano de identificar y de discriminar. Bien. El experimento tipo es poner estímulos que se parezcan más o menos. La pantalla aparece el punto de fijación, el más, y luego a la derecha o a la izquierda aparece un estímulo, una A o una H. La A y la H son letras que se diferencian bien, pero con una pequeña manipulación podemos hacer que se parezcan más o menos. Y eso es lo que hicieron. Fueron manipulando el parecido entre las dos letras y fueron midiendo cómo reaccionaba el P1 y el N1. La tarea era de responder a una de las dos, a un lado de los dos y luego al otro. Es decir, normalmente en estos experimentos se contrabalancea. Es decir, si una vez que responder, un grupo responde a la A, el otro a la H, una le da para la izquierda, otra a la derecha, para que el efecto de posición, el efecto letra objetivo y letra distractora no contraen los resultados, se contrabalancea todo. Entonces, una vez hecho el contrabalanceo, el tratamiento experimental es hacerlas más o menos parecidas con pequeñas manipulaciones y ver qué ocurre. Que la variable dependiente es las amplitudes P1 y N1. Y en ambos casos, cuando las letras se parecían, en esta situación, las amplitudes de P1 y N1 eran mayores, es decir, el procesamiento atencional temprano condiciones del trayecto fueron mayores que las de baja carga. Bueno, eso. Las amplitudes P1 y N1 fueron mayores en la de alta carga. Sí, bueno, como pongo ahí. Parece ser que la alta carga perceptiva para inducir una eficiente selección temprana. Favorece para el visual. O sea, una solución intermedia en la que la variable no es si es pronto o más tarde, sino que la nueva variable es la carga perceptiva y que se trabaja de una forma que no sature el sistema posterior, ¿no? Bien. Esto respecto a lo temprano tardío. Segundo punto, el foco atencional. Dijimos en el primer tema que la atención parece ser como en un escenario
un foco que ilumina una parte y de forma gradual se difumina los extremos o las partes no atendidas. El foco, como un escenario, puede dirigirse a cualquier lugar del espacio o de objetos que nos dé la gana y podemos cambiarlo de lugar. Pues aquí las preguntas que nos vamos a hacer es, ¿realmente existe una zona atendida que va difuminándose? ¿Se puede desplazar? Y se puede desplazar, ¿cómo lo hace? ¿A una velocidad mayor o menor según la necesidad o da saltos? Si es más ancho o menos ancho el foco, más intenso o menos intenso. ¿Cuándo se pone en marcha? ¿Cuándo se activa? ¿Cuándo se favorece o se disminuye la intensidad y la anchura? Es decir, ¿cuándo y cómo? Es decir, si lo decido yo o es una cuestión automática, toda esa serie de preguntas. Bien, el tamaño del foco. El estudio de Laverts que nos pone de ejemplo es muy curioso, yo creo que os acordaréis siempre, en el que el estímulo base era el mismo, era una palabra, por ejemplo, Soria. A un grupo se le preguntaba si la palabra era un nombre propio, un nombre común. Y al otro se le preguntaba si la letra central era, yo qué sé, de la A a la Z, a la L o de la M a la Z. ¿Por qué este tratamiento? Bueno, a este grupo se les obligaba a atender a toda la palabra, a enfocar la palabra entera, leerla entera. Y a este grupo les bastaba con enfocar en una letra. De hecho, en una tarea que requiere cierta concentración. Y justo después se le ponía una fila de 4 signos con un dibujito, con un número, perdón, en una de las posiciones cualquiera. Entonces, tenía que ver si estaba ese número objetivo, el 7, y nombrarlo. En este caso el 7 y nombrarlo. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando en esta tarea de aquí, que hemos atendido al centro, el 7 aparecía justo en el centro, la respuesta era más rápida que se aparecía en la orilla. El foco atencional que hemos centrado en la R le costaba desplazarse un poquito más cuando el 7 desaparecía de ahí. Fijaos que la persona no sabe lo que están midiendo. Se le pide el tiempo de reacción. Sin embargo, cuando atendía la palabra entera, la posición del 7 era independiente. El foco atencional se había hecho más ancho y la reacción al 7 era parecida. Este es el gráfico de resultados en una condición y en la otra. Foco atencional estrecho. Cuando el 7 aparece en el centro, el tiempo de reacción es mucho más rápido que cuando aparece en las orillas y va cambiando a medida que se va. Cuando en la condición primera, palabra nombre propio, el 7 se detecta igual de rápido o no hay diferencia significativa entre las posiciones. Por lo tanto, el foco se puede ajustar en función de la demanda y, de hecho, determina el grado de atención a los resultados de la tarea posterior. ¿Sí? Otra forma de hacer lo mismo, otro experimento del foco, es otra vez con presentaciones circulares de Eriksen. En este caso, lo que hacía era decirles que tenían que atender o bien a una posición, a 2 o a 3. Es decir, con las instrucciones, con las rayitas, no con instrucciones, perdón, tenía que atender a las posiciones marcadas, ¿no? Pues si marcábamos una, el foco era así, 2 y 3. Era la forma de manipular el tamaño del foco. Y luego también había 3 intervalos, 50 milisegundos, 100 milisegundos, 200 milisegundos, hasta que aparecía el estímulo donde tenían que identificar si estaba una letra, la S o la que fuere. Entonces, ¿qué estamos midiendo aquí?
se ha enfocado a un lugar y la S aparece ahí, es más rápido que se ha enfocado a 3 y la S aparece ahí o no. Se va cambiando, ¿no? En función del foco, la posición de la S. Bueno, el tiempo para identificar la S empeoraba a medida que eran más posiciones las que tenía que atender. Es decir, cuanto mayor era la amplitud del foco necesario, peor era la iluminación, y cuando más cercano estaba, mejor era la iluminación. Los resultados se resumen en el gráfico este, en el que, fijaos que en las tres condiciones, 50 milisegundos, 100 milisegundos, 200 milisegundos después de señalizar las posiciones, en las tres hay diferencias, o sea, el tiempo de reacción es peor cuando hay 3 posiciones señalizadas. El foco es mayor, el rendimiento es peor en las 3. Y cuando hay 200 milisegundos, quizás cuando peor, cuando la diferencia es mayor, ¿no? Y siempre las 3 es significativo. Por lo tanto, a mayor amplitud de foco, peor intensidad de foco. La identificación es peor. ¿De acuerdo? Más lenta. En principio, los resultados es lo que esperamos de la metáfora del foco. Un foco que ilumina una zona pequeña lo hará con más intensidad que el mismo foco iluminando una zona amplia lo hará con menos intensidad. Y la atención, fijaos que no es visual esto, es atencional. Entonces la atención parece que funciona como un foco. Cuando es más intensa, la reacción es más rápida, la identificación es más rápida, y cuando es menos intensa. Muy bien. Segunda pregunta, ¿cómo se desplaza? Entonces, para este tipo de experimentos, ¿cómo va el foco de un lado a otro del campo visual? En este caso, estamos hablando de atención visual. Y si va de un lado a otro, ¿por donde pasa atiende también o simplemente salta de un lado a otro y pasa a atender a un lugar a otro? Esas son las preguntas. En este caso, el experimento tipo es el más sencillo, es poner un punto de fijación visual, el más, y una señal que puede estar más o menos alejada del punto de fijación. Si a más lejos está la señal, tardamos más en responder, quiere decir que el foco se va desplazando a una velocidad constante, quiere decir, mayor distancia, mayor tiempo, la velocidad es constante, proporcional, vamos. En principio ocurre así. Cuando hacemos este experimento y ponemos 3 posiciones posibles, acordaos también que este tipo de... A ver si siempre va a aparecer ahí. Aquí el objetivo, esto no tiene sentido, el punto de fijación no tiene sentido, me fijaré aquí. En estos experimentos la señal es probable. Acordaos que hay señales falsas y verdaderas. Entonces lo que tratamos de ver es que tú estás en el punto de fijación, la atención puede ir a donde sea, pero una vez que aparece la barrita, después, y luego aparece el estímulo, has tenido que desplazarte hacia allí. Vale, pues entonces aparece el punto de fijación. Luego una barrita. Entonces eso es lo que estamos midiendo. Si se ha tenido que desplazar más a la derecha o más a la izquierda, el tiempo de reacción es mayor o menor. Y puede ser falsa o no, es decir, lo que estamos midiendo de desplazamientos el más del centro hasta la barrita, y en los casos de ensayos válidos, el tiempo de reacción más rápido o va incrementándose. En principio sí, pero en otra interpretación podemos pensar que no es que el foco se desplace, sino que más bien la información en donde estoy mirando es mucho más precisa que en la periferia visual. Perceptivamente es así. Es decir, tenemos los conos y los bastones, los conos son mucho más precisos. Por lo tanto, se podría interpretar que no es la atención la que se desplaza, sino que simplemente vemos peor. Entonces, con otro experimento, para tratar de encontrarle las cosquillas a este, es poner una señal en forma de flecha. Es decir,
Esta señal es endógena. La flecha me dice hacia dónde tengo que mirar. Y en ese caso, daba igual la distancia a la que esté la otra. Si a mí me da una señal endógena hacia dónde tengo que mirar, el desplazamiento es automático. En este caso, aparece el más y no sé hacia qué lado voy a ir. Luego aparece el otro. Me tengo que ir para allá, me tengo que ir para allá. Y dependiendo de la distancia, cambiaba. En este caso, cuando me dice va a salir a la derecha, da igual a qué distancia esté. Por lo tanto, en este caso, el foco no se desplaza así, sino que hace ¡pac! Salta. Como es el lado, salta. Por lo tanto, dudas. No sabemos si el foco va de una velocidad constante y de un recorrido de velocidad constante o si da saltos. Sí sabemos que la teoría del salto es más plausible, porque este dato solo se puede explicar así, y que la otra tiene una interpretación alternativa que es puramente perceptiva. Pero bueno, queda ahí. ¿Y qué pasa por el camino? Bueno, esto lo vemos en el próximo día. ¿Qué pasa por el camino? ¿Por donde pasa se ilumina o no? Bueno, pues esto es el siguiente experimento y lo vemos el próximo día. Aquí lo que se hace es ver si las zonas con determinadas características son las que reciben el foco o no. Y bueno, lo veremos más en detalle el próximo día. No quiero entrar porque si no es muy complicado. Bueno, pero hasta hoy. Este es el tipo de experimentos y de datos que vamos a ver. Lo más importante que el experimento en sí es qué estamos discutiendo y qué prueba ese experimento. Y así todo el tiempo. Así es la asignatura. O sea, es un análisis detallado de cómo funciona la atención. Todo esto se combina luego. Hemos hablado de atención temprana, auditiva en principio, ahora la visual. Y cuando hablemos de inhibición veremos que tan importante para seleccionar es inhibir y cómo funciona la inhibición, que aquí también lo veremos, las zonas que se inhiben. Es decir, están todos relacionados, pero vamos con detalle. Y es así, toda la asignatura. Al final se habla un poco más, en los últimos capítulos hablamos de ergonomía, de la conciencia, una serie de derivaciones. Pero os lo digo porque es importante entender qué significa cada experimento y de qué estamos hablando. Nada más. Yo creo que así no es difícil. ¿Vale? Nos vemos el próximo jueves. Buenas noches.